Bienvenidas y bienvenidos al podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, una recopilación, traducción e interpretación sin fines de lucro de las clases y conferencias del profesor italiano Alessandro Barbero, contadas por el historiador Adriano Rivadeneira. En el episodio de hoy veremos los orígenes de la Guerra Civil Inglesa. Estamos en Londres, el 30 de enero de 1649. En el centro de la ciudad se construye un patíbulo destinado al rey de Inglaterra y Escocia, Carlos I. Lo conducen ahí desde su palacio en St. James, a pie, porque le queda al lado. En el patíbulo le permiten dar un último discurso, en el cual el rey declara que él siempre ha deseado la libertad de su pueblo, pero que la libertad consiste en ser gobernados y no tomar parte en lo que es el gobierno, que es algo que no le toca al pueblo. Son las 2 de la tarde, cuando el rey apoya su cabeza, reza y tiende las manos para que se entienda que está listo. El verdugo, que fue contratado en secreto y lleva máscara, nadie sabe quién es, le corta la cabeza de un golpe. Años después, un predicador protestante, que de joven había asistido a la ejecución, recordará que desde la multitud se oyó, y cito, un lamento que nunca había oído, ni deseo volver a oír. Se pone en muestra la cabeza del rey, y al día siguiente vuelven a coserla al cuerpo, que es embalsamado y enterrado en la capilla del castillo de Windsor. Desde que Constantino, el emperador Constantino, se había convertido al cristianismo 1300 años antes, muchos emperadores y reyes cristianos habían sido asesinados, otros habían muerto en batalla. Los mismos ingleses durante la Edad Media habían asesinado a 2 de sus reyes, Eduardo II y Ricardo II, pero Carlos I es el primer rey de Europa que muere después de haber sido juzgado legalmente y condenado por alta traición a la patria. La ejecución de Carlos es el aterrizaje de una guerra civil que había durado por 6 años, y poco antes que estallara esta guerra, Inglaterra se consideraba un paraíso de la paz. Pero volvamos atrás de una docena de años. En el 600, en Inglaterra estaba de moda un tipo de carrete que le decían el masque. Era una representación en disfraz que unía música, baile, canto, escenografía, y en la corte también se daban estos espectáculos, en que los mismos reyes participaban. Practicaban por meses sus roles, y el contenido era siempre alegórico, según el gusto de la época. En 1637, cuando toda Europa está viviendo la Guerra de los 30 años, una de las guerras más terroríficas de su historia, Inglaterra es el único país que no está metido en la guerra. Y ese mismo año, la Corporación de los Abogados de Londres realiza un masque en honor al rey. El más caro que se había visto, con más de 200 participantes, y el tema es el triunfo de la paz. Ese año, Carlos I recibe a sus sobrinos alemanes en palacio, los hijos de su hermana, que se había casado con un príncipe alemán. Y hablando con ellos, que vienen llegando de Alemania, de una Alemania devastada por la guerra, una devastación sin iguales en su historia, se le escapa decir que él es el rey más feliz de la cristianidad. En realidad, esa felicidad era una ilusión. En Inglaterra fermentaba el malcontento, pero el rey no tenía la mínima idea. Y no tenía idea porque el estilo de vida de un rey de la época lo separaba completamente de su pueblo. La etiqueta de la corte parecía hecha a medida para aislarlo y hacer que viviese un mundo irreal. Todas las cortes de la época tenían una etiqueta muy rígida, que transformaba la existencia cotidiana de los reyes y reinas en una especie de espectáculo, y quizás la más formal de Europa era la de Inglaterra. Carlos I es el único soberano de Europa al que le sirven en cama el desayuno nobles cortesanos de rodillas, y la gente común no tiene ningún contacto con el rey. Naturalmente el rey vive siempre en público, siempre bajo la mirada de alguien, pero este alguien son los cortesanos. El pueblo no lo ve nunca, no lo escucha nunca, a excepción de las 2 ocasiones al año en las cuales el rey inglés, y el francés también,
tocan a los enfermos de escrófula, porque desde que hay memoria en esos dos países, existe la tradición y la convicción popular que la escrófula es una enfermedad especial, particular, y que los reyes tienen un poder mágico y pueden curar a los enfermos de escrófula. No nos sorprendamos que en el 600 todavía exista este tipo de cosas. La mentalidad y cultura del 600 todavía es muy parecida a la de 300 años antes. Los reyes todavía tocan enfermos y los enfermos siguen yéndose a los reyes para que los curen. Para ser admitidos a ser tocados por el rey, anhelando poder curarse de esta enfermedad, que todos llaman el mal del rey, los enfermos tienen que tener un certificado con triple firma, la de un cura, la de un administrador de su parroquia y la de un juez de paz. Carlos no tiene idea de cuáles son los humores de su pueblo con él, o con su gobierno, o con su corte. Porque es contra la corte, sobre todo, que existe hostilidad por parte del pueblo. De hecho, el desprestigio de la corte ya empezó bajo el reinado del padre de Carlos, Jacobo I. Quien reinaba antes de Jacobo era Elizabeth I, la reina, la gran reina Elizabeth, que era amadísima y tenía una capacidad para la propaganda insólita para la época. Pero muerta ella sin herederos, en el trono de Inglaterra se sienta Jacobo I, el rey de Escocia. Y ya bajo su reino la opinión pública empieza a desconfiar de la corte y de los cortesanos. Hay que decir que el buen Jacobo hace mucho para que su pueblo desconfíe de él y de su corte. El rey tiene un primer ministro, el duque de Buckingham, mucho más joven que él, un favorito como se decía en la época, pero de facto gobierna el reino. Y es detestado este duque de Buckingham porque lo vende todo. Vende títulos de nobleza, arzobispados, cualquier cosa que uno quiera. Si tiene dinero para el duque, se obtiene. Y el rey Jacobo tiene una relación con este duque, una relación sentimental y sexual. En la época era un cagüín. Hoy es un hecho certificado, tenemos a disposición las cartas que se enviaban. El rey Jacobo le escribía a su primer ministro, el duque de Buckingham: Dios te bendiga, dulce hijo y esposa, y conceda que tú seas siempre consuelo para tu padre y marido. Obviamente el público no conocía estas cartas, como las leemos nosotros hoy en día, ni tenemos razón para escandalizarnos, pero imaginemos la opinión pública del 600. Todos saben que hay un favorito que gobierna el reino, y que el rey tiene una relación especial con este favorito más joven que él. Y en Inglaterra, los cagüines se difunden rápido sobre las orgías de la corte, sobre el hecho que el rey y sus amigos tienen relaciones sexuales, que se emborrachan. Bueno, Jacobo I muere. Entra a reinar su hijo Carlos, que es un personaje muy distinto a su padre. Es austero, no da mucho espacio para copucha, es reservado, pero no logra liberarse de este duque de Buckingham, que es su amigo, y en realidad algo más también. Y Buckingham seguirá gobernando el país un par de años más, hasta que será asesinado. Y el país celebra, y su asesino se hace famoso en cantos, un gran héroe de Gran Bretaña. O sea, en otras palabras, la imagen de la corte es irrecuperable. Como si fuera poco, el rey se casó con una princesa francesa, la reina Enriqueta María, en un país que detesta a los franceses. Una reina católica en un país ferozmente protestante, mucho más joven que su marido, que ama el baile, el teatro. Los embajadores venecianos escriben que la corte inglesa es la más suntuosa y fiestera del mundo, pero para la mayoría de los ingleses esto no es algo positivo. En esa Inglaterra profunda, que vive lejos de la corte, se solidifica la idea que el rey, la corte, la familia real, los cortesanos y sus ministros son un cuerpo extraño, ajeno, lejano, que la corte no tiene nada que ver con el país. Un gran historiador de la época, Lawrence Stone, lo resume magistralmente. El país era virtuoso, la corte malvada. El país era modesto, la corte gastaba. El país era honesto, la corte corrupta. El país era casto y heterosexual, la corte promiscua y homosexual. El país era sobrio, la corte borracha. El país era patriótico, la corte extranjera. El país era protestante y puritano, la corte peligrosamente papista. Quedémonos con esta última afirmación, que es fundamental, porque la religión es algo fundamental en esta época, que todavía no ha salido realmente de la Edad Media, y una de las características del pasado medieval europeo es el aspecto religioso, presente en todo ámbito de la vida. Dijimos que el país es puritano. ¿Qué significa?
significa que oficialmente en Inglaterra, tras la Reforma Protestante, existía una sola iglesia, la Iglesia Anglicana, cuyo jefe es el rey. La Iglesia Anglicana es una iglesia protestante, en cuanto rechazaba la autoridad del Papa, más bien desprecia el papismo, pero en realidad, en su funcionamiento práctico, es extremadamente parecida a la Iglesia Católica. Es una iglesia autoritaria, con su jerarquía de curas, de arzobispos. Es una iglesia que guía a los fieles, como un rebaño, sin que se discuta mucho la autoridad. Pero esa Inglaterra, la del 600, siendo que aún es un país medieval, está iniciando a transformarse en el país más moderno de Europa. Por ejemplo, es un país en que cada vez más gente sabe leer y escribir. Saber leer y escribir significa estar expuesto a la circulación de la propaganda escrita, de las noticias. Entre los pobres también, es suficiente que uno sepa leer. Es un país donde el sentimiento religioso es muy importante y donde manda una iglesia de Estado, con una visión muy autoritaria, y esta es una receta perfecta para la disidencia. De hecho, Inglaterra es un país lleno de movimientos disidentes, de disidencias religiosas sobre todo, sectas, como dicen las autoridades. Los puritanos son una de estas. Nacen como grupos de lectura no autorizados, laicos, que se reúnen para leer juntos la Biblia, porque saben leer y no necesitan al cura. Y de a poco empiezan a rechazar la iglesia oficial. Son protestantes muy rigurosos, fanáticos, odian todos los elementos rituales heredados del catolicismo, los crucifijos, las imágenes sagradas. Para los puritanos, idolatría y superstición. Estos puritanos están a favor de la lectura personal de la Biblia. Querrían que los pastores fueran elegidos por los fieles, que no hubiese arzobispos mandando, que fueran los mismos laicos quienes le lean a los demás fieles. Si paráramos aquí con la descripción, podríamos pensar que los puritanos son simpáticos, que son democráticos, que son antiautoritarios, y naturalmente hay que dibujar un cuadro entero. Los puritanos son integralistas religiosos, se visten solo de negro, les gustaría prohibir cualquier diversión, cualquier deporte, el baile, cerrar todos los teatros en el país donde hace poco había muerto William Shakespeare. Se consideran el pueblo elegido, la nueva Israel, y anhelan que Dios destruirá a sus enemigos y los conducirá a una nueva Jerusalén. Quizás esto nos gustaría menos si tuviéramos que encontrarnos con ellos, pero el puritanismo es una puesta en discusión del tener que obedecerle a la autoridad. Y como dijo uno de los grandes intelectuales ingleses del 600, Thomas Hobbes, que no tenía simpatía alguna por todo esto, después que la Biblia fue traducida en inglés, cada muchachito y muchachita capaces de leerlo estaban convencidos de hablar con Dios omnipotente y entender lo que les decía. Hobbes, durante la Guerra Civil, será partidario del rey y tendrá que huir al extranjero, porque efectivamente la política del rey Carlos lo llevará a tener un choque directo con los puritanos, con la disidencia religiosa, porque él es el jefe de la Iglesia de Inglaterra y pretende que todos sus súbditos pertenezcan a la Iglesia de Inglaterra. En el mundo protestante siempre ha sido puesta en discusión esto de una iglesia jerárquica, con un líder y los arzobispos, y en Inglaterra todos saben que si el jefe de la iglesia es el rey, quiere decir que él elige a los arzobispos y que los arzobispos no tienen ninguna autonomía. Son engreídos, se creen importantes, pero el que manda es el rey. Es una vieja historia esta. Ya en los tiempos de Elizabeth I hay testimonios que hablan del hecho que el punto débil de la iglesia anglicana es que los arzobispos no son muy respetados. Como escribió en los tiempos de Elizabeth un arzobispo, los mensajes de Cristo son considerados tan quam excrementa mundi, como los mojones del mundo. Pero Carlos está decidido a terminar con todo esto y restablecer la autoridad de la iglesia anglicana. Y el hombre que pone a cargo de todo esto es el arzobispo de Canterbury, William Laud, un personaje crucial de esta historia. William Laud es el hombre que convence al rey que para salvar el trono y el altar es necesario acabar con las disidencias religiosas. El arzobispo era un hombre de origen modesto, hijo de un comerciante muy culto, según los observadores, sus contemporáneos no muy educado, enojón, intolerante. Pero probablemente el arzobispo Laud debe haber tenido más de un par de dudas en su inconsciente, pero no la quería admitir, aunque es cierto que nosotros sabemos algo más sobre nuestro inconsciente de lo que podían saber ellos, pero es un hecho que el arzobispo tenía un diario en el que anotaba los sueños que tenía, especialmente cuando esos sueños eran inquietantes.
Una vez soñó que el rey quería casarse con la viuda de un pastor protestante y que él, el arzobispo, tenía que celebrar el matrimonio, pero no lograba encontrar el libro litúrgico, el ceremonial de los matrimonios. Y se despertaba pensando, ¿qué mensaje me habrá mandado Dios en este sueño? A nosotros, que sabemos algo gracias al Dr. Freud, podríamos pensar que Lod veía el hecho que el rey estuviese casado con una católica y extranjera pudiese ser un problema, y que el rey ya no podía casarse con la hija de un buen protestante, ya que tiene una esposa católica. En fin, si al arzobispo le llegaban dudas en sueño, de día se lo olvidaban y procedía implacable con su programa. Si los protestantes quieren destruir las imágenes sagradas, los crucifijos, los altares, entonces el arzobispo impone ventanales, órganos, la obligación de arrodillarse al recibir la comunión, velas, imágenes sagradas en todas las iglesias. A juicio de los puritanos estas cosas eran muecas de mono. Y este programa, además, prevé que se liquiden las sectas disidentes, restablecer la disciplina. El pueblo no necesita que le anden predicando, se tiene que aprender de memoria lo que debe saber sin preocuparse de nada más. Y si un cura o un arzobispo no están de acuerdo, porque la sospecha ante todo esto es que se quiera volver al catolicismo, lo echan, hasta lo podrían arrestar. Los puritanos que se sienten más en peligro escapan del país, y todos sabemos a dónde van. Van hacia América, una de las leyendas más famosas de Estados Unidos, esa de los padres peregrinos, que llegan en la Mayflower y fundan la colonia puritana de New England. Esto ocurre en esta época, los años de Carlos I y del arzobispo Laud. Son tantos estos puritanos que huyen del país, que el rey, en vez de ponerse contento, en un momento se preocupa, que el país se expone a perder muchos súbditos. Hasta en un momento piensa prohibir la migración hacia América, pero no lo hace. El tema es que por cada puritano que se va, hay otros 10 que operan en la clandestinidad. Bueno, hasta aquí, nuevamente, Edad Media modernidad. Esto no es nada demasiado distinto respecto a lo que sucedía ya en Edad Medieval, cuando la sociedad cristiana estaba llena de rebeldes, disidencias, de gente que no se creía el cuento, pero ahora en el 600 hay una enorme diferencia, la prensa. Prensa significa que circulan por el reino miles de sermones, oraciones, prédicas en defensa de los buenos protestantes perseguidos por el rey y su arzobispo, amigos de los papistas. Teóricamente, hay una ley que debería controlar la prensa. No se puede publicar nada sin autorización, pero los mecanismos estatales son débiles en esta época y todos imprimen lo que quieren clandestinamente. Cuando el arzobispo logra encontrar a alguien que estaba imprimiendo documentos ilegales, se tiene que conformar con dar ejemplos. Cito uno. Hay un puritano que se llama William Prim. Es un puritano al 100%. Alguien que critica a los hombres con pelo largo. O sea, la moda de los jóvenes de la corte de la época. Critica a las mujeres que llevan pelo corto, que es inaceptable que se confundan con los hombres. William Prim es uno al que no solamente le gustaría eliminar el teatro, le gustaría eliminar la fiesta de Navidad. Es uno que cree que hacer un brindis por la salud de alguien es algo diabólico, un pecado. Y William Prim publica un pequeño librito en el que critica el teatro y de manera particular las actrices. Porque en la época de Shakespeare, los roles femeninos los hacían hombres. Pero en esta época ya este tabú empieza a caer, las mujeres se suben al escenario y para el señor Prim es la demostración del abismo moral en el que había caído el reino. En este librito, él condena en particular las actrices. Qué pena que la misma reina Enriqueta había participado en un espectáculo en el cual ella misma había actuado ante la corte. Resultado, el libro de William Prim es considerado un ultraje a la corte, por lo cual lo agarran, lo condenan a la picota, le cortan las orejas y a la cadena perpetua. En 1634, encarcelado en la Torre de Londres, William Prim logra seguir escribiendo y publicando. De hecho, publica otro librito en el cual denuncia que en Inglaterra hay una inquisición católica que caza a los protestantes. Logra publicar este otro libro, lo descubren. En 1637, Prim, que está preso en la torre, es nuevamente condenado a la picota, le cortan un pedacito de oreja que le habían dejado la primera vez y lo marcan a fuego en las mejillas con las letras S y L. L como libellist, panfletero, y S de sedicioso.
La gente que lo ve mientras lo meten en la picota nuevamente, le lanzan flores, hierbas. En la calle que va recorriendo todos gritan y protestan con la policía. El verdugo lo trata de manera particularmente brutal cuando lo marca a fuego. Hay que agregar que en este tipo de manifestaciones y condenas públicas, el condenado podía pagarle una pequeña suma al verdugo para que lo tratara un poco mejor. Era costumbre, pero parece que Prim no pagó, o no pudo. La gente está furiosa y grita, hubiese sido un papista no le pasaba nada. Porque la buena gente de Inglaterra está cada vez más convencida que el rey y su corte son católicos, romanos y papistas. En realidad Carlos I es un protestante bastante convencido, pero no es un fanático. Y por ejemplo su política de exteriores lo llevó a ser aliado de España. Y España es un gran reino católico, que es enemigo de Francia. Y en general Inglaterra es enemigo de Francia también. Entonces Carlos es aliado de España. Y esto para muchos ingleses es equivalente a un pacto con el demonio. En Inglaterra hay muchos católicos también. No está prohibido serlo. Muchos lords y señores quedaron apegados a su antigua religión. No tienen derechos civiles, ningún derecho, pero no los persiguen. Por otra parte, hay leyes feroces contra el clero católico. Está prohibido el culto católico. En eso sí es un país protestante. Y para un inglés súbdito de la corona está prohibido ser cura católico. Si lo pillan en el reino, es condenado a muerte. Pero el rey no aplica realmente estas leyes. Hay curas católicos, nadie los arresta. Hay hasta frailes franciscanos clandestinos. Pero todos lo saben, y la reina es católica. Y en la corte para la reina se celebra misa católica. O sea, lo que tenemos que imaginarnos es la perspectiva de un abogado de Londres, o de un artesano de Yorkshire, o cualquier humano de esta isla. Andar escuchando por ahí que en la corte se celebran misas católicas con curas católicos para la reina, que es católica y es francesa. Y los cortesanos van a la misa porque está aquí ir a la misa de la reina. El rey no va a esta misa, pero la gente cree que sí. Ocurre también que el rey discuta con curas católicos en la corte. La reina tiene ahí una pequeña comunidad de capuchinos, y a veces el rey va a verlos, se sienta a comer con ellos, y esto da espacio a cientos de artículos, notas, panfletos que dan vuelta por todo el reino y que todos leen. Los puritanos están convencidos que el rey quiere arrastrar de vuelta el país al papismo. Y aún así, lo que el arzobispo le cuenta al rey es otra cosa, una población devota, obediente, fiel, la campaña para restablecer la autoridad del anglicanismo avanzando y le va estupendo, no hay razón para preocuparse de nada. Y por esta seguridad que va todo bien, el rey, y esto es importante, porque Dios está con él, el rey se dedica a abrir un nuevo frente, un segundo frente, que también debería asegurar la consolidación del poder y en cambio será su ruina, el choque con el Parlamento. ¿Qué es el Parlamento en esta Inglaterra del 600? Por lo que estudiamos un poco todos en el colegio, en algún momento se empieza a hablar de la monarquía absoluta, de soberanos absolutos. Se empieza a hablar de esto en el 500, en el 600, como el rey francés Luis XIV, ¿no? El rey Sol. Cuando se habla de la Edad Media, nadie se refiere a los reyes como absolutos, porque un rey de la Edad Media tenía fuerzas que limitaban su ejercicio del poder, no era superior a la ley y no podía introducir nuevos impuestos sin tener como garantía el apoyo de su gente y de sus nobles. Era imposible ejercer el poder sin consultar al país. Y la manera que los reyes medievales consultaban el humor del país cuando necesitaban dinero era la asamblea. Asamblea a la que llegaban los nobles, los arzobispos, los mercantes de las ciudades, que tenían el poder económico o el tercer estado, como le dicen en Francia. Estas asambleas tienen su nombre en cada país y en Inglaterra se llama Parlamento. Estas asambleas se convocaban, llegaba esta gente y se aprobaba o no la necesidad de dinero, por ejemplo, del rey. Pero los reyes del 600 viven cada vez peor el hecho de tener que someterse a esta obligación. ¿No es Dios quien los puso en el trono? Entonces deberían responder solo ante Dios. Carlos I es una persona que creció respirando este clima. Su padre, Jacobo I, era un tipo que decía: los reyes se sientan en el trono de Dios y el mismo Dios los llama dioses. Jacobo había escrito un manual y para educar a su hijo Carlos a su futuro trabajo de rey, le enseñaba que un rey tiene que ser un padre para su pueblo, pero como todo padre tiene derecho de vida y muerte, y tiene derecho a una obediencia absoluta, y Jacobo le enseñaba a su hijo que el rey es superior a la ley. No existen limitaciones para un rey, el rey hace las leyes y las deshace cuando quiere. Carlos se dedica toda su vida a seguir estos principios.
o sea, gobernar sin convocar el Parlamento jamás. Hay otros reyes europeos que lo hacen y lo logran, pero en Inglaterra es una aventura particularmente difícil, porque es el país donde el Parlamento se ha ido ganando más espacio y donde ya en la Edad Media los reyes tuvieron que jurar de no gobernar sin el consentimiento del país. La Magna Carta. ¿Qué es la Magna Carta? Es el juramento en el que el rey jura, valga la redundancia, que no gobernará sin el consentimiento o sin convocar el Parlamento para las decisiones importantes. El Parlamento en Inglaterra es la Cámara de los Lords, donde se sientan los señores importantes y los obispos, y esos en general hacen lo que les dice el rey, pero la Cámara importante es la Cámara de los Comunes, que representa la aristocracia rural, la gentry, como le dicen ellos, que es la clase social que gobierna de facto el reino, porque no existe un aparato estatal. El rey puede ejercer el poder de manera proporcional al orden que pueden mantener los señores locales, que son jueces también, cobran los impuestos, y aparte de esta gentry están los que tienen el poder económico, los que tienen las lucas, el dinero en efectivo, los mercantes de las ciudades, la City de Londres. Eso es la Cámara de los Comunes. Y en los primeros años de su reino, cada vez que Carlos convoca al Parlamento, descubre que todo lo que pide como rey queda congelado por la Cámara de los Comunes, porque alguien no está de acuerdo, y todas las veces se levanta alguien a hablar en contra de su propuesta o pone en discusión su política. El Parlamento puede estar años sin ser convocado, pero cuando es necesario se hace la convocatoria, y cada vez que lo convoca el rey se encuentra con las mismas caras de la vez anterior, porque en el territorio ya existen los políticos con experiencia y logran ser elegidos constantemente, y van al Parlamento exclusivamente para decirle al rey que el país no está de acuerdo con esa o aquella reforma, acción, política pública. En este país, que a su manera es un laboratorio experimental de modernidad, están haciendo el concepto de oposición. En teoría uno no se imagina que el Parlamento está en contra del rey a priori. Se discute y de alguna manera se llega a acuerdos. Pero en el Parlamento inglés existe la oposición, un grupo consistente de la Cámara de los Comunes que por principio no está de acuerdo con lo que quiere el rey. Cada vez que Carlos convoca el Parlamento encuentra oposición y al final se cansa. En 1629 declara que como el Parlamento se opone a cada una de sus decisiones, él no volverá a convocarlo. Muchos parlamentarios protestan y acaban presos. Y desde ese momento, por 10 años, Carlos I gobierna sin convocar el Parlamento y vive con la ilusión de ser un soberano absoluto. El problema es que sus ministros no están tan seguros que sea posible aumentar los impuestos sin convocar el Parlamento, por ejemplo, y sin que el país se rebele. No osan hacerlo, pero se necesita dinero, y entonces el rey se ve obligado a encontrar dinero con otros medios. ¿Dónde se busca dinero? ¿Dónde hay? En la economía, en el comercio. ¿No podemos imponer nuevos impuestos? Entonces podemos decir, por ejemplo, que todos los vendedores de ropa deben inscribirse a una nueva corporación y tienen que pagar una licencia para poder ejercer su profesión, si no, no pueden seguir ejerciendo su profesión. Y así se hace. Se introducen toda una serie de sistemas de control, de obligaciones, de impuestos, sin ir más lejos. La idea es pillar también los que violan estos decretos para poner multas y sacar más dinero. Un ejemplo práctico. El rey le concede a un empresario el monopolio de la fabricación de jabón. Este empresario paga mucho dinero para ser el único en Inglaterra que hace jabón. Cierran todas las fábricas de jabón, creando así descontento en muchas partes. Este empresario fabrica jabón y siendo el único que hace jabón, no tiene que preocuparse mucho por la calidad de lo que hace. Y después de un tiempo se difunde la protesta por la baja calidad del jabón del rey. El gobierno decide demostrar que no es cierto. Se organizan test en público, convocando las lavanderas, y se manipulan los resultados para que el jabón del rey parezca ser de la mejor calidad posible. El resultado es que empieza el contrabando de jabón. En todo el país, la gente compra jabón a escondidas, y el rey pone en circulación un cierto número de espías para ver si es posible pillar los productores ilegales de jabón. Y en el mundo de los industriales y de los empresarios, se empieza a comentar que hay espías reales dando vueltas, que hay que ir con atención para evitar el espionaje. Se crea este clima en el que cada cosa que uno hace parece que hubiera un espía mirando. Les cito un discurso de la época cercana a la ejecución de Carlos. ¿Cuántas pobres campesinas, fabricantes de escobas, vendedoras de ropa, tuvieron que vender camas y ropaje para comprar las licencias del rey en Londres? Y una vez que tenían las licencias, todos se dieron cuenta que era una estafa, y así el rey se llenó los cofres con la opresión. Nadie lo dice,
pero todos saben que el rey hace esto para evitar convocar el parlamento. Y más tarde el rey intenta el experimento definitivo, porque por ahora son cosas de gallinero. Pero quiere intentar introducir un nuevo impuesto de frentón para ver si el país paga, y lo hace con cierta habilidad. Un detalle: durante el reino de Elizabeth I había un impuesto costero, por así decirlo, útil al mantenimiento de la flota de guerra, que tradicionalmente es indispensable para Inglaterra, para las defensas de la isla. En los tiempos de la reina, el ship money, como se le decía, servía, porque los españoles andaban navegando con la Armada Invencible. Pero en los tiempos de Carlos, la amenaza no es tan evidente. Pero es cierto que hay piratas en el estrecho, piratas holandeses, franceses. Hasta hay casos de piratas norteafricanos que llegan hasta el Mar del Norte. Entonces el rey dice que hay una emergencia, le pide a las zonas de costa del país un nuevo impuesto, una nueva ship money, y las zonas costeras pagan. Al año siguiente, en 1638, el rey decide que la ship money la tienen que pagar todos, no solo las zonas costeras. Pero esta vez le va pésimo, porque en la opinión pública empieza el descontento y se empiezan a poner condiciones, si quiere que paguemos que convoca al parlamento. Hay lords que le dicen a la cara a Carlos que los campesinos que trabajan en sus feudos no pagarán, pero si se convoca el parlamento y el rey escucha las opiniones de todos, entonces todos pagarán este impuesto. Uno de estos señores será acusado de incitar a sus campesinos a no pagar y va a juicio. Una parte dice lo que decía el padre de Carlos: el rey es superior a la ley. Ellos que saben anglo-latín dicen rex is lex. Pero una parte de estos jueces, y es importante decirlo, nombrados por el rey, dicen que no es así, que el rey no puede llegar hasta ahí. Porque si admitimos que el rey puede obligarnos a pagar unos impuestos sin pedir el consentimiento de la comunidad, o sea, sin convocar el parlamento, quiere decir que ya no existe la defensa de la propiedad privada. Y la propiedad privada es sagrada, más sagrada que la autoridad del rey sentado en el trono por el mismo Dios. Estos jueces sostienen que el rey no tiene derecho a meter las manos en los bolsillos a sus súbditos. Esto hay que tenerlo muy claro porque la guerra civil inglesa es una revolución también. Ambas definiciones son correctas. La revolución inglesa es la primera gran revolución burguesa, en el sentido que no es una revuelta para cambiar la sociedad, es una revuelta para garantizar la propiedad privada. Claramente ya estamos ante un país dividido, con un rey que choca contra enormes intereses colectivos, sin siquiera darse cuenta de la gravedad de su situación. Pero la chispa que hará que todo colapse es otra, y sucederá en otro lado, en el otro reino del cual Carlos es rey, Escocia. Escocia es calvinista. Para las masas de Escocia, no solo para las élites, las cosas que le gustan tanto al arzobispo, las cruces, las imágenes sagradas, son supersticiones papistas. Y además para los escoceses la idea que su iglesia, la Kirk, como le dicen ahí, esté obligada a aplicar las mismas reglas que la iglesia inglesa, la de ellos, les parece un atentado contra su independencia. Y calvinistas como son, les da terror que detrás de todo esto esté esa realidad monstruosa que es Roma, el catolicismo, el Papa. Como dijo un lord escocés, me ha acostado con muchas putas, pero nunca me acostaré con la puta de Babilonia, Roma obviamente. Y por alguna razón, el rey y su arzobispo quieren aplastar religiosamente, entendámoslo, Escocia, e intentan una prueba de fuerza. Se hace obligatorio el uso del libro de plegarias anglicanas, el Book of Common Prayers, desde el domingo 28 de julio 1637. La multitud se reúne fuera de la catedral de Edimburgo y golpea las puertas reforzadas, mientras el arzobispo celebra una misa dentro de la catedral vacía. La gente empieza a tirarle piedras a los ventanales de la catedral durante toda la misa. En teoría, Escocia es gobernada por un consejo del rey que se encuentra en Edimburgo y que debería hacer respetar las leyes del rey. Y este consejo declara que esta revuelta es traición, pero lo declara después de haberse encerrado en el castillo de Holyrood, al seguro de la multitud escocesa. Y al mismo tiempo, siendo prudente, el consejo del rey suspende la aplicación del Book of Common Prayers anglicano en las iglesias de Escocia. Al llegarle la noticia, el rey no está de acuerdo. Da orden que se reintroduzca el Book of Common Prayers y de perseguir de inmediato a los revoltosos.
Pero arrestar a estas personas en Escocia se vuelve algo imposible de ejecutar. A estas alturas todo el país está en las plazas. Se cuenta que más de un cura anglicano, para poder celebrar la misa, se presenta en el altar acompañado por 2 pistolas cargadas. El país no tiene ninguna intención de aceptar, pero todavía no estamos en la rebelión contra el rey. De hecho, le mandan al rey una súplica, firmada por muchísimos nobles escoceses, burgueses y personas del clero, pidiéndole al monarca que retire el libro de oraciones anglicano. Se nota aquí cómo van haciendo la modernidad, si se le puede decir así, el juntar las firmas como gesto político, enviarle al rey un requerimiento, una exigencia, y esta acompañada abajo por muchísimas firmas, de gente importante por lo demás. El rey, en respuesta, en febrero de 1638, responde que todos los disidentes deben someterse inmediatamente si quieren evitar su ira. Este proclama del rey es leído en público en Edimburgo ante una multitud furiosa, y en respuesta a Carlos, los nobles y curas escoceses redactan un documento llamado National Covenant, el Pacto Nacional, en el que se declara que nadie aceptará nunca que las reglas de la Iglesia Nacional Escocesa sean modificadas, ni siquiera si es que el rey lo desea. Leen el Covenant en todas las iglesias de Escocia, y por días y días la gente hace fila para firmar. Los que no saben leer ni escribir juran en masa de rodillas llorando, y el clima es de entusiasmo milenario. El diario de un abogado de Edimburgo dice: «Hoy se celebró el gran matrimonio de la nación con Dios. Nosotros e Israel somos las únicas 2 naciones que le juraron lealtad al Señor». El arzobispo de St. Andrew, el cura anglicano más importante de Escocia, huye a Londres declarando: «Lo que hemos intentado hacer por 30 años ha sido demolido en un día». Y el consejo del rey en Edimburgo le escribe al soberano que ellos ya no pueden aplicar sus órdenes en Escocia. Y la noticia de lo que ocurre se difunde por todo el reino, porque hay prensa, y el Covenant de Escocia se imprime por miles en tipografías clandestinas y distribuido a todo el mundo. El arzobispo Laud anota en su diario: «En Londres todos tienen una copia». El bufón de corte del rey Carlos, Archie Armstrong, porque naturalmente el rey tenía sus bufones en la corte, tenía un gigante, Maclejohn, y tenía un enano, y tenía este bufón, Armstrong. Este bufón, encontrándose con el arzobispo, después de que llegaran todas estas noticias desde Escocia, le pregunta: «¿Quién es el bufón ahora?». De inmediato lo despiden de su trabajo. En Escocia los que apoyan el Covenant, que a estas alturas todos llaman los Covenanters, llegaron al poder, y se empieza a hablar de expulsar de Escocia a todos aquellos que rechacen firmar, y vemos aquí lo fácil y rápido que se cae en el extremismo. Los eclesiásticos, con una postura demasiado heladita, sufren agresiones en las calles por parte de la población. Y como siempre en estas situaciones sale alguien pensando y luego diciendo que quizás se había llegado demasiado lejos. Se empieza a pensar que esto podría llegar a tener resultados que los mismos escoceses no querrían eventualmente. La revolución, por ejemplo, la revolución social. Esto lo expresa muy bien uno de los principales poetas escoceses de la época, William Drummond. Uno que al estallar la guerra civil estará con el rey y escribe: «Quizás si después de toda esta confusión y todas estas discordias se podrían transformar en un bellum servile, o sea, una revuelta de esclavos, en la que los bufones, los campesinos, los empleados, o sea, la gentuza en armas, se tragara a los nobles y a los señores, y se apoderaran de sus bienes, y se unieran en un nuevo Covenant, como hicimos nosotros». Es muy interesante esto de cómo hicimos nosotros. O sea, el Covenant lo hicieron los señores, los caballeros, los dueños, los ricos, el clero, y hay riesgo que la gentuza, los plebeyos, se tomen esto en serio. El 1 de julio de 1638, rey Carlos declara oficialmente que hay una rebelión en Escocia y que quiere ahogar esa rebelión en la sangre. En Inglaterra, esta guerra es profundamente impopular.
La gente preferiría 1000 veces que el buen rey le declarara guerra a España, y cito, pero el rey va muy de acuerdo con esta España papista y católica, y en cambio quiere que luchemos contra nuestros hermanos escoceses y protestantes. En las calles se insulta al arzobispo, el Papa de Londres le dicen. Y los escoceses, obviamente, imprimen un manifiesto para el pueblo inglés, que circula por todas partes clandestinamente, pero el rey sigue adelante con dureza. Poco después de su declaración, se descubre que no hay dinero para financiar la guerra contra Escocia, y alguien le dice al rey, bueno, no hay dinero, pero tú sabes qué hacer, ¿verdad? El rey rechaza convocar al parlamento, prefiere pedir prestado el dinero endeudándose hasta el cuello, y aún así no logra juntar suficiente dinero. Logra reclutar un ejército de mala calidad, débil, y en la primavera de 1639 va igualmente hacia el norte, marchando a Escocia. Cuando llega a la frontera, le cuentan que toda Escocia está en manos enemigas. Todos los arsenales, todos los fuertes, los castillos, están ocupados por los Covenanters, incluido el castillo de Edimburgo, y los batallones reales escoceses están con sus compatriotas y contra el rey inglés. Y se queda ahí, en la frontera, con este ejército débil y poco contento. Al otro lado de la frontera están acampados los escoceses, muy bien armados. Desde su campamento se pueden oír los sermones de los pastores y los cantos colectivos de los salmos. Los lord, que están acampados con el rey, empiezan a decirle al monarca que quizás no es tan buena idea invadir Escocia, y que si es absolutamente indispensable hacerlo, sería mejor convocar al parlamento primero. El rey admite no tener suficiente fuerza para invadir Escocia, prepara una tregua con la intención de ganar algo de tiempo, pero sus consejeros insisten, esto es demasiado grande, debemos convocar al parlamento. El arzobispo es uno de los primeros en decirle esto. El otro personaje que se lo dice con mucha insistencia es alguien que aún no hemos citado, pero que es fundamental y protagonista de un episodio dramático, el conde de Strafford, gobernador de Irlanda, uno de los principales y más leales consejeros del rey. El arzobispo y Lord Strafford insisten con el rey para que convoque al parlamento, y el rey lo convoca finalmente, después de 11 años sin convocarlo. El parlamento se reúne el 13 de abril de 1640. El rey está presente en la apertura, pero no hace él el discurso. Además porque el rey don Carlos I de Inglaterra es un poquito tartamudo. Pequeño desvío. Una vez, el rey, hablando con alguien que tenía su mismo problema, le cuenta: intenté metiéndome piedras en la boca, pero no sirvió de nada. En su lugar habla el primer ministro, el canciller, que le explica al parlamento que ningún pueblo ha tenido la bendición de tener un rey tan bueno, de una reina tan virtuosa, y que el pueblo inglés tiene que estar agradecido y ayudar al rey a suprimir la revuelta de los malvados escoceses, y si el parlamento concederá el dinero para el rey, después se arreglará todo. Pero el parlamento está inundado de peticiones. El mecanismo político es así. Los diputados de los condados llevan consigo las cartas, las peticiones de sus vecinos, de sus comunidades, de los ricos y los nobles, y todos tienen razones para protestar y enviarle cartas al parlamento. Que los monopolios, que los impuestos marítimos, la política religiosa del rey. Y las municipalidades empiezan a nombrar comisiones. Y aquí de nuevo, el laboratorio de la modernidad, la Cámara de los Comunes nombra comisiones para examinar estas peticiones, que llegan de todo el reino, todas estas protestas. Y el rey, si quiere el dinero, debe abolir el impuesto marítimo. Y esto no será suficiente. Debería enderezar todos los males, escuchar todas las demandas, todas las protestas. Imaginemos la reacción de Carlos. El 5 de mayo el rey disuelve el parlamento, que pasó a la historia como el Short Parliament, el parlamento corto, que duró 3 semanas. Es la 4ª vez que Carlos disuelve el parlamento durante su reinado, y será la última vez que lo logra. Después de disolverse el parlamento, el Consejo del Rey se reúne para encontrar una manera de conseguir el dinero y hacer esta maldita, bendita guerra, como le dicen ellos. El gobernador de Irlanda, que citamos, Lord Strafford, dice: quizás se podría reclutar un ejército en Irlanda, traerlo aquí para hacer entrar en razón este reino. En ese momento nadie pone mucha atención en esto, entre los ministros que oyen esta frase, y nadie sabe en realidad lo que Lord Strafford quería decir con hacer entrar en razón este reino. O sea, si quería decir Escocia o si tenía en mente algo distinto, pero volveremos ahí.
El hecho substancial es que sin el Parlamento no hay dinero, y Carlos está en tal dificultad que contacta al Papa para saber si en Italia se podía conseguir algún préstamo para pagar esta guerra. Mientras tanto, confisca los depósitos que los mercantes de Londres habían guardado en la menta de la capital. Imaginemos lo popular que se hizo después de hacerlo. La City de Londres ya no puede más. Los mercantes de la City, cuando Carlos llega a pedirles dinero, rechazan dárselo. Y el rey, porque así son los procedimientos, arresta a todos los asesores de la City y amenaza con colgarlos si no aparece este dinero. Pero no aparece. El reclutamiento del ejército, mientras tanto, va pésimo, y por el país circulan todo tipo de rumores y cagüines. Se dice que los soldados reclutados serán subidos a barcos con la excusa que irán a Escocia, pero que en realidad serán vendidos como esclavos en las Américas. Como resultado, el rey no logra reclutar un verdadero ejército, y mientras tanto los escoceses están reclutando un verdadero ejército. Y el 20 de agosto de 1640, los escoceses cruzan el río Tweed, un río a pocos kilómetros de Edimburgo, e invaden Inglaterra, acompañados por las gaitas y los cantos colectivos de los salmos. El rey vuelve a recibir una petición firmada por innumerables lords y nobles, en la que se le pide que sean perdonados todos aquellos que tienen deudas por estos nuevos impuestos, aquellos que no aceptaron las reformas del arzobispo y sobre todo, y esto es dramático, y cito, oímos que Lord Strafford propuso que llegara un ejército desde Irlanda. Le rogamos a su majestad no hacer tal cosa. Hay que entender qué animal es Irlanda para los ingleses de la época. Y cito, un país salvaje que conquistamos, que estamos llenando de nuestros emigrantes protestantes, pero los locales son salvajes papistas, feroces piratas, sedientos de nuestra sangre. Y corre la voz, nadie sabe cómo, que Lord Strafford querría traer un ejército de papistas irlandeses para que este reino entre en razón. Y la pregunta que se hacen es, ¿qué quería decir con esa frase? Y aquí empezamos una parte indigna del relato de este rey, que demuestra ser terriblemente inadecuado e incierto. Cuando se da cuenta que la opinión pública ve a Lord Strafford, uno de sus consejeros más cercanos, como un alma negra que le da malos consejos, empieza a tratarlo fríamente y le sugiere abandonar el país diciéndole, no puedo garantizar que estarás a salvo aquí. Lord Strafford decide quedarse. Luego de esta decisión, el rey le da su palabra, animado, que pase lo que pase, no debe temer por su vida. Mientras tanto, los escoceses invaden el norte de Inglaterra y la población protestante simpatiza con los escoceses y los considera liberadores. El rey, sin un peso, sin un ejército, se ve obligado a firmar un acuerdo vergonzoso, aceptando que el ejército escocés ocupe militarmente el norte de Inglaterra y promete pagar por la estadía y los gastos de ese ejército. Lo único que le queda por hacer es volver a convocar el Parlamento. Y convoca el que pasó a la historia como el Long Parliament, el Parlamento largo. La convocación de este Parlamento es trágica, porque a estas alturas todos entendieron que están en una fase irreversible del proceso. Este Parlamento tendrá que hacer grandes cosas, obligatoriamente. El rey hace todo lo posible para que salgan elegidas personas de confianza. No lo logra. El partido de la corte pierde en todas partes. Los cortesanos y funcionarios del rey en la Cámara de los Comunes son el 11%, menos que en cualquier otra elección parlamentaria. Además, porque la campaña electoral se hizo en un momento en el que el eslogan de los puritanos contra los candidatos del rey era no elijan estos cortesanos ateos, estos curas papistas. En estas elecciones participó hasta el electorado más pobre, los artesanos, acostumbrados a votar como les dice su señor. Y esta vez, para variar, se candidatearon extremistas con programas de protesta radical. Como dijo un lord, que después estará en contra del rey y a favor de este parlamento, cito, «Hay gente sin camisa que pretende que su voto valga como el mío». Los predicadores protestantes le tiran benzina al fuego, apelando al pueblo. Ustedes, que son de baja clase, ustedes, gente común, common people, háganse valer. Dios quiere usar gente común en la gran obra de proclamar el reino de su Hijo.
hay que considerar el contexto de entusiasmo y fervor religioso. Leer las noticias, los periódicos, los diarios de los diputados de esos días es impresionante. Es el amanecer de un largo día de felicidad para este reino. El Parlamento será capaz de construir un nuevo mundo. Naturalmente, para la mayor parte de los diputados que son mercantes, señores, el nuevo mundo no quiere decir la revolución social. Absolutamente no. Casi nadie la quiere. El nuevo mundo significa que el Parlamento debe enseñarle al rey que quien está al mando es el Parlamento. Debe defender la propiedad privada contra los impuestos del rey y debe eliminar las novedades papistas que le gustan tanto al arzobispo. El Long Parliament hace su debut el 3 de noviembre de 1640. Esta vez el rey realiza el discurso inaugural. Aunque sea tartamudo, a estas alturas tiene que dar la cara. Va él a pedirle al Parlamento la plata para la guerra contra Escocia. El Parlamento responde: un momentito, hay que aclarar una cosa antes. Tú no puedes pedir nuevos impuestos sin convocar al Parlamento. No puedes manejar este Parlamento, ni tus ministros están en condiciones de defender tu posición. Entonces acepta, reconoce que no posees este derecho. Las cosas se escapan rápidamente de manos. Todo empieza a asumir el aspecto de una revolución. En las calles se empieza a decir que el verdadero heredero de Elizabeth I es el Parlamento y que la Cámara de los Comunes está bendecida por Dios y no el rey. En pocas semanas, la Cámara de los Comunes empieza a actuar como gobierno, a darle órdenes a los jueces de paz en los condados, y ya que están ahí, se elimina la censura, que no funcionaba bien, pero ahora se elimina. Y los diputados, uno tras otro, toman la palabra para atacar directamente al rey y sus ministros. Se empieza a insistir con esta historia de Lord Strafford. ¿Qué quería decir cuando propuso reclutar un ejército de salvajes irlandeses para hacer entrar en razón el reino? Hay que nombrar una comisión para investigar este asunto. Otra prueba de modernidad. El arzobispo de Canterbury de estos días no anota en su diario un sueño, sino un hecho que le ocurrió y lo asustó. En su estudio había un gran retrato de él mismo, realizado por un famoso pintor de corte, Van Dyck. Al entrar a su estudio encontró el retrato en el suelo, se había caído de la pared. Cito de su diario: yo no soy supersticioso, pero Dios no quiera que esto sea un presagio. Mientras tanto, William Prim, que ya citamos, es al que le habían cortado las orejas, marcado y condenado de por vida a estar en la cárcel. Naturalmente lo liberan triunfalmente y toma su lugar en la Torre de Londres Lord Strafford, arrestado por orden del Parlamento. El hijo de un secretario del rey encuentra las transcripciones de esas reuniones en que Strafford había hablado de este famoso ejército que había que reclutar en Irlanda y traer al reino. Se los entrega a los líderes de la oposición y el clima es tal que ministros y secretarios del rey empiezan a huir al extranjero. Mientras tanto, obviamente, se pasa a una nueva política, puritana. Los curas católicos, que antes podían circular libremente, son arrestados, y más de uno termina colgado o masacrado, con enorme satisfacción del buen pueblo puritano. La Cámara de los Comunes empieza a aprobar leyes puritanas y extremistas, y cito: prohibición de cualquier tipo de juego los domingos, eliminación de toda imagen sagrada de las iglesias, prohibición de arrodillarse durante el rito, y ya que están, encierran en la Torre de Londres al arzobispo de Canterbury, junto a Strafford. En marzo de 1641 empieza el juicio del Lord Strafford ante el Parlamento. Lo acusan un poco de todo, y particularmente de haber intentado reclutar un ejército en Irlanda para someter este reino, o sea, nosotros, libres ingleses. Es un juicio que dura 2 meses y la emoción que provoca es gigantesca. Los cronistas de la época nos cuentan que el salón donde se da este juicio está repleto de público, que la gente se queda ahí casi viviendo, que llevan pan, queso, cerveza, que las personas cagan y mean ahí mismo para no perder su puesto y asistir día tras día al juicio. No obstante todo, Strafford logra demostrar que no quería reclutar un ejército para someter a Inglaterra, que hablaba obviamente de Escocia, pero el derecho inglés prevé que el Parlamento pueda aprobar una ley, un tipo de ley muy especial, con la que se declara que un cierto individuo es un criminal, culpable y que debe ser condenado a muerte,
aún sin juicio. La Cámara de los Comunes pasa esta tipología de ley declarando que Lord Strafford debe ser condenado a muerte. La ley tiene que ser aprobada por los Lord y después necesita la firma del rey. El rey declara que no firmará. Cuando llega a la Cámara de los Lord, la mayoría de ellos prefieren no presentarse. Son muy pocos los presentes. La multitud susurra y los susurros empiezan a subir de volumen. El rey ya dijo que no firma, por lo cual los Lord salvan su cara ante la gente y firman la ley que condena a muerte a Lord Strafford, sabiendo que el rey no firmará. La ley llega ante el rey, y el rey en este momento no sabe qué hacer. Pide asesoría a sus expertos de derecho, a sus expertos religiosos. El rey tiene miedo, el rey firma. Se arrepiente inmediatamente, pero es demasiado tarde. 2 días después, Lord Strafford es decapitado y el arzobispo Laud, encerrado en la torre, anota en su famoso diario: no valía la pena servir a este rey. Hasta aquí parece que estamos en Francia durante la Revolución, cuando cada nueva concesión del rey lo acerca cada vez más al abismo. Pero esta vez sucede algo un poco distinto. Por el mismo extremismo del Parlamento, la violencia de los puritanos, la ejecución de Lord Strafford, empiezan a asustar a mucha gente. En el mismo Parlamento se nota un cambio de ruta, y cada vez que se vota algo, hay una minoría cada vez más fuerte que vota a favor del rey. Da miedo esta deriva radical y fanática que huele a revolución. Esto porque se creyó que se llegaría al poder para arreglar las injusticias y volver a los buenos viejos tiempos de Elizabeth, cuando todo iba bien, y ahora en cambio se manifiestan cosas que nadie quería, que nadie esperaba. Como si no fuera suficiente, en Londres hay peste. Los líderes de la oposición comienzan a recibir cartas con insultos y amenazas, que la peste es su culpa. Uno de los diputados recibe un sobre con un pedazo de trapo que juzga él mismo como infectado de peste. Y el rey juega con esto. Entendió que en el Parlamento hay cada vez más gente que está asustada con lo que está ocurriendo, siempre más diputados que podrían acercarse a su lado. Juega, y no lo hace mal. Informa al Parlamento que si todo sigue así, la gente común terminará organizándose por su cuenta. Llamar libertad, la igualdad, la independencia, es destruir todos los derechos y la propiedad, y todas las distinciones de nacimiento y mérito. Y sabe que le está hablando a los nobles, a ricos en el Parlamento, y observa cómo sus votos aumentan cada vez más. En 1642, el rey se siente lo suficientemente fuerte para intentar una prueba de fuerza. Se presenta en el Parlamento con soldados y una lista de diputados que quiere arrestar. No los encuentra. El Parlamento se resiste, los diputados huyen y el portavoz del Parlamento le dice al rey que él no está ahí para obedecer sus órdenes, sino para obedecerle al pueblo. A estas alturas, el rey, rendido, abandona Londres y se refugia en el norte, donde la opinión pública es más favorable. Empieza a reclutar soldados. El Parlamento también empieza a reclutar soldados. El rey se dirige a la ciudad de Hull, cerca de la frontera con Escocia, donde hay un gran depósito de armamentos que está ahí para la guerra con Escocia. El gobernador de la ciudad le prohíbe el ingreso al rey. El rey ordena que lo arresten por traidor. Nadie lo arresta. El rey intenta tomar Hull con la fuerza. Fracasa. El 22 de agosto, Carlos levanta su estandarte en Nottingham, declarándose en guerra con los rebeldes del Parlamento. Y el país se divide. Y el Parlamento también. 3/5 del Parlamento están en contra del rey y 2/5 van con el rey. Los Lord están casi todos con el rey, pero cerca de 1/4 de ellos están en su contra. Hay un dato sorprendente, y se han hecho todo tipo de análisis sobre los que estaban a favor del rey y en contra, y el dato sorprendente es que los jóvenes están con el rey. Los diputados y Lord que están con el rey son mediamente mucho más jóvenes respecto a aquellos favorables al Parlamento. El proyecto de Carlos de imponer su absolutismo no es algo anacrónico. De hecho, lo contrario, era un proyecto político perfectamente alineado con el espíritu del tiempo. Y los jóvenes, que habían conocido solo eso, no lo vivían con rechazo. Los que rechazan el absolutismo de Carlos son los más ancianos, que se acuerdan de otra época, cuando el rey no pretendía ser un soberano absoluto. Y así estalla la guerra. Naturalmente, en medio del terror general,
porque todos quieren ganar y todos tienen miedo que durante la guerra estalle una revolución social, que es algo que nadie quiere. Como escribe un diputado opositor al rey, en una guerra civil no habrá derechos, no habrá propiedad. La idea de lo mío y de lo tuyo acabarán, y quizás cuánto ganará la gentuza, que ya ahora piensa que como todos los hombres son iguales, no hay razón para que alguien posea mucho y otro alguien tampoco. El Parlamento ganará la guerra después de 6 largos años y la gentuza no ganará nada. 6 años de guerra civil que terminarán con un rey decapitado, mientras que el arzobispo Laud lo había anticipado de 4 años. Había sido juzgado por traición en el 1645 y la acusa por la cual el arzobispo había sido condenado a muerte había sido llevada a cabo por ni más ni menos que William Prim, el hombre que por voluntad del mismo arzobispo había perdido sus orejas y le habían marcado las mejillas. William Prim, como acusador público, nombrado por el Parlamento, hizo todo lo que pudo por condenar al arzobispo. Le revisa todos los papeles, lee su diario, corrompe funcionarios y al principio no logra condenarlo. Pero no hay problema, le arman la misma ley que a Strafford, lo condenan por traición contra el pueblo y lo decapitan 4 años antes que a su rey. Y el pacto del pueblo, como decía ese poeta escocés, y la revolución social no se realizarán. La idea que todos los hombres son iguales quedará volando en los sermones de algún que otro extremista. Lo volverán a intentar a mitad del 600. Los famosos niveladores, como se llamaron, intentarán una revolución para aplanar las diferencias socioeconómicas, pero encontrarán un parlamento cuyo ejército estará más que listo para ahogar todo, fusilando y fusilando, y como sabemos no será ni la primera ni la última vez. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast Historias Felices y Tristes de Occidente. Los esperamos en el próximo episodio, donde hablaremos de los orígenes de la Guerra Civil Francesa. Música de intro por el maestro y compositor Fulvio Osa. Montaje sonoro, edición y mezcla musical por Antonio Blondel. Agradecemos también a Felicidad Pública por su colaboración en la realización de este episodio. Hasta la próxima.